¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Lunes 19 de febrero vamos a estar revisando las principales noticias que han marcado esta jornada, no solo a nivel nacional, por supuesto también a nivel internacional, las noticias deportivas también para partir bien informados durante esta semana, y para eso pasemos a revisar nuestros titulares. El gobierno tiene la convicción jurídica de ilegalidad en la autorización de videollamadas a reos peligrosos. Así lo sostuvo el día de hoy el ministro de Justicia, Luis Cordero, tras reunirse precisamente con el presidente de la Corte Suprema para analizar la polémica decisión del juez Daniel Urrutia, quien denunció haber recibido además durante los últimos días amenazas de muerte. Y se mantiene la alerta roja por incendios forestales en 20 comunas de la región de la Araucanía, que han afectado a más de 5.700 hectáreas. Las autoridades informaron que hay 17 personas detenidas por su presunta vinculación en la generación de estos siniestros. Y el asesor del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, asumió sus funciones luego de sus vacaciones y ahora espera declarar en el caso Democracia Viva. Todo esto en medio de las tensiones que han provocado las declaraciones del ex seremi Carlos Contreras, quien aseguró que Crispi omitió información al presidente de la República y también a la comisión en el Congreso. Y el día de hoy renunció el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán. Renunció a la Corte Suprema luego de la polémica por la compra de los 22 autos de lujo para los ministros de la Corte. La decisión sobre esta renuncia se tomará en una sesión extraordinaria este miércoles 21 de febrero. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. A más de 2 semanas del mega incendio que afectó a la región de Valparaíso, sigue gestándose el proceso de reconstrucción en el que en las últimas etapas va en la remoción de escombros y están a la espera de un plan a mediano plazo por parte del gobierno. ¿En qué van estos trabajos? Francisco Verdejo nos explica más. Mi hermano de Santiago me trajeron todo el material restante y con eso hemos logrado reconstruir. Si no hubiera sido por ello, estaríamos durmiendo en el suelo. Fue gracias a la ayuda de su familia que Alejandro y Eugenia pudieron comenzar a reconstruir su casa en Viña del Mar. Es el duro trabajo de la reconstrucción a pocas semanas de iniciarse marzo. Si tú te fijas, en toda la cuadra completa, nadie tiene construido nada, porque nadie tiene materiales. Ojalá que sea más pronto, o sea, la gente está sufriendo mucho, la gente no tiene casa. Y es que el ambiente en las zonas afectadas es así. Con maquinaria pesada se continúa el retiro de escombros. Tanto el MOP como la Dirección de Vialidad ha logrado ya a la fecha el retiro de 61.138 toneladas de las calles. Esto tiene que ver con el 71% avance. Entonces, la meta del 100%, el retiro de escombros, esta semana debería estar cumplida. La presencia de escombros, basura e incluso donaciones en mal estado ha desatado otro problema, que son los focos de insalubridad, entre ellos casos de sarna y COVID aislados, además de la presencia de ratas. Situación que incluso ha llevado a las autoridades a desechar más de 6 toneladas de ropa donada en mal estado. Son focos aislados, ¿ya? Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de COVID, hemos tenido algunos casos de escabiosis, sin embargo, son focos aislados, no estamos hablando de brotes. Cúmulos de ropa, en este caso, en un espacio que está contaminado, ¿cierto? Tanto con hollín como con humedad. Por supuesto que va generando alguna posibilidad de presencia de microorganismos en primera instancia y también de pulgas, garrapatas, empiezan a aparecer también los roedores. Evidentemente, no colabora nada que se estén entregando ayudas que terminan siendo perjudiciales para la comunidad o problemas sanitarios. La presencia de voluntarios también es crucial en este proceso, apoyos que con el paso de las semanas han disminuido, pero que no dejan de ser necesarios no solo para reconstruir, sino que para ayudar en distintos tipos de labores.
Necesitamos muchas voluntarias y voluntarios para que nos ayuden precisamente a hacer más ágil la entrega de mercadería. Tenemos que rotular muchas cajas también y por tanto creo que el seguir llamando a los voluntarios hoy día es fundamental porque la verdad que nos faltan manos. Hasta ahora, el gobierno ha entregado bonos, subsidios, programas de viviendas transitorias, entre otras ayudas, pero queda pendiente un plan de reconstrucción a mediano y largo plazo concreto, que aún sigue en proceso y ha sido criticado por su lentitud. Pero además de esta planificación de mediano plazo para poder recuperar todas las zonas afectadas, el gobierno está desde el primer día en el territorio, desplegado primero en combatir el fuego, en proteger las vidas y en esta etapa de rehabilitación y ayudas tempranas, donde se están entregando ayudas a todas las familias y las personas afectadas. Si ya en tiempos normales la burocracia de las compras, la burocracia para poder llegar a distintas familias con sus distintas necesidades es lenta o enlentece los procesos, hoy día más que nunca necesitamos que este Estado sea moderno. El plan es elaborado por el Comité de Ministros y Ministras para la Reconstrucción y se espera que para la tercera semana de marzo sea presentado. Son solo algunos de los primeros pasos para volver a darle vida a un sector que pasó por una de las tragedias de mayor envergadura de nuestro país. Vamos a cambiar completamente de tema por ahora para contarles que a las 22:30 horas de este sábado fue cuando el jefe de la tesorería de la Municipalidad de Las Condes fue encontrado sin vida al interior de ese edificio municipal. Se trata de Juan Andrés Peña, un funcionario que estaba siendo investigado además por la Fiscalía de Alta Complejidad luego de que se abriera una investigación de oficio por pagos irregulares de horas extras en ese municipio. Colomba Eichols nos cuenta los detalles. Con aplausos y una declaración pública, funcionarios de todas las asociaciones de la Municipalidad de Las Condes despidieron a su compañero y jefe de tesorería, Juan Andrés Peña. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero de trabajo, don Juan Andrés Peña, tesorero municipal. Fue a las 22:30 horas de este sábado cuando el funcionario de 63 años fue encontrado sin vida al interior del edificio municipal por personal de seguridad que se encontraba realizando rondas de vigilancia. Tras dar aviso a carabineros y la Policía de Investigaciones, personal médico acudió al lugar donde constató la muerte y más tarde el Ministerio Público dio a conocer que la causa de muerte se debió a un infarto agudo de miocardio roto y que no se evidencia participación de terceros. Juan Andrés era un funcionario ejemplar, dedicado, muy buen jefe. Primeramente preocupado a sus funcionarios y él estaba cumpliendo funciones en esta municipalidad, preparándose ya para el primer consejo municipal con carpeta y los gastos. Él era el tesorero municipal. Así también lo describió la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, a través de su cuenta X, donde expresó que el fallecimiento de Juan Andrés Peña consternó profundamente al municipio. Además, destacó la trayectoria del funcionario que llevaba más de 25 años ejerciendo en el servicio público. El jefe de tesorería de la municipalidad estaba siendo investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad, luego de que se abriera una indagatoria de oficio por supuestos pagos irregulares de horas extras que alcanzarían los 8.000 millones de pesos en el año 2023. Y esta toda cosa mediática le afectó muchísimo. Nosotros no teníamos idea, yo estaba con él y no pensamos, ¿cierto?, que le iba a afectar tanto, porque es mediático, no hay nada. Si usted ve en no hay nada, ¿cierto? Todo es suposición, no hay nada comprobado, todos se están haciendo todas las investigaciones. Y en este caso yo sé que iba a salir, digamos, porque él trabajó. Siempre hemos trabajado nosotros, siempre, toda la vida. Trabajo que en este caso Juan Andrés Peña se encontraba realizando desde las 9 de la mañana en las dependencias del municipio. Yo sé que Juan Andrés estaba trabajando y eso quiero dejarlo súper claro. Juan Andrés estaba trabajando en el municipio de Las Condes. Él le tocó trabajar el día sábado y de hecho lo sé porque dentro de pocos días él tenía que hacer una presentación en la comisión en la que yo presido, que es la Comisión de Hacienda. Y él estaba trabajando como trabajan otros funcionarios del municipio de Las Condes. De acuerdo a la investigación, el jefe de tesorería habría recibido más de 34 millones de pesos debido a la supuesta realización de 1.648 horas de trabajo entre octubre de 2022 y octubre de 2023. Y según información del portal de transparencia, 1.055 de 1.110 trabajadores de planta y contrata habrían hecho horas extra, significando el 95% del personal. Se ha especulado mucho que estas horas extras que se están investigando serían horas extras falsas o que no se realizan. Eso no es verdad. ¿Ya? Son horas extras que funcionarios realizan. Hay algunas que por supuesto tienen que ser investigadas, que son
Al parecer habrían casos en que esas horas se anotan, pero no se realizan, y eso sí tiene que ser investigado. Pero todas las personas tienen derecho a defensa. Yo lo que lamento más y lo que lamento profundamente es que Juan Andrés no se pudo defender. Pese a informar la causa de muerte del funcionario, el Ministerio Público continúa realizando diligencias que aporten a la investigación a través del levantamiento de cámaras de seguridad y exámenes complementarios a la autopsia. La Contraloría tomó razón del decreto que establece la devolución de extranjeros que ingresan al país de forma irregular. La normativa que modifica la ley de migraciones vigente desde el año 2022 establece de manera oficial la reconducción inmediata para aquellas personas que sean sorprendidas ingresando por pasos no habilitados a nuestro país. Además, se amplía a 10 kilómetros la franja de patrullaje fronterizo por parte de las fuerzas policiales. Esta normativa, que forma parte de la agenda de seguridad del gobierno, ha generado controversia entre las organizaciones promigrantes que acusan que el Estado estaría desconociendo tratados internacionales sobre migración. Esta modificación legal lo que hace es extender, ¿ya?, la franja o la zona en que se puede aplicar este procedimiento desde la línea de la frontera, que es como lo establece actualmente la legislación, a 10 kilómetros de la frontera. Vale decir, nuestras policías, carabineros y en el caso también de la ley de infraestructura crítica, el ejército van a poder realizar este procedimiento, ¿ya?, con la coordinación con PDI a 10 kilómetros de la frontera, lo que da un mejor margen de acción. Es importante el principio que está detrás de esto. El principio que sustenta este procedimiento es el de responsabilidad compartida. Vamos a volver a hablar ahora acerca de esta emergencia que se vive en la región de Valparaíso a raíz de los incendios, y uno de los principales problemas es la falta de voluntarios que está frenando la rápida derivación de ayuda de primera necesidad a los damnificados de los incendios en Valparaíso. Conversamos sobre los beneficios gubernamentales y el apoyo también a las familias afectadas con Francisca Gallegos, subsecretaria de Servicios Sociales, a quien saludamos. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenas noches. Sí, vamos a esperar a la subsecretaria Francisca Gallego. Yo le contaba la falta finalmente de mano de obra para poder levantar a la región de Valparaíso después de estos devastadores incendios, y también las dudas que existen acerca de los beneficios estatales. Se lo vamos a consultar ahora sí precisamente a Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales. Subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Ivo, muy buenas noches, y muy buenas noches a todos quienes nos están viendo en este momento. Subsecretaria, bueno, han pasado ya 2 semanas de esta terrible emergencia que tiene de cabeza trabajando no solamente al gobierno, sino que también a la población civil, a los vecinos, también al mundo privado, para poder levantar nuevamente a la región de Valparaíso, específicamente Viña del Mar, Quilpué, los sectores más afectados. Le quería preguntar acerca de qué balance hace de estas primeras 2 semanas y después vamos a ir despejando, por supuesto, las dudas. Pero ¿cuál es el análisis general que se hace a 2 semanas de esta emergencia? Bueno, primero que todo señalar que efectivamente la envergadura de esta emergencia es muy significativa. La afectación que tiene tanto en extensión como en nivel de destrucción a los hogares afectados es muy grande, como hemos señalado en otras ocasiones. Más del 90% de los hogares afectados lo han perdido todo, y es por eso que hemos avanzado de manera muy rápida y diligente a conformar el Comité de Ayudas Tempranas, que se conformó ya los primeros días posteriores a la emergencia, y además a habilitar una serie de ayudas tempranas que permitan ir resolviendo la diversidad de necesidades que presentan las familias, justamente en este sentido de responder de manera temprana a esta emergencia. Y asimismo se conformó también el Comité de Reconstrucción, liderado por la ministra Javiera Toro, que hoy día volvió a sesionar en pos de también prospectar cuál va a ser el proceso de reconstrucción, que sabemos que es parte de las preguntas y de los anhelos también que ya tienen las familias, sobre todo en un momento en donde la primera ayuda ya está llegando y se está resolviendo los primeros procesos de retiro de escombros, la recuperación de los servicios básicos, pero la pregunta sobre el techo y el proceso de reconstrucción sin duda es algo que es relevante, y es por eso que ya el Comité de Reconstrucción volvió a sesionar el día de hoy. Sí, evidentemente acá es un trabajo que se realiza, subsecretario, ustedes lo han mencionado, a corto, a mediano y a largo plazo. Esto no va a ser de la noche a la mañana, y es por eso también la celeridad con la que se pueda llegar con las ayudas tempranas. En ese sentido, le quería preguntar cómo
cómo ha avanzado el proceso de pago de beneficios a los afectados. Sí, lo primero es señalar que, bueno, gracias a la acción coordinada que hemos tenido con los diferentes municipios y también con otros municipios que sin haber sido afectados fueron a ayudarnos a catastrar, ya llevamos más del 90% de los hogares afectados. El día de hoy nosotros llegamos a 7.741 FIBE, estos son más de 20.000 personas que han sido afectadas y ya hemos pagado los bonos a más del 95% de las familias afectadas. Como recordamos, el primer viernes después de la emergencia ya fue financiado el primer bono y el viernes recién pasado ya llegamos a poder entregar al 95% de los hogares. Esta primera ayuda económica se complementa sin duda con otras urgencias que tienen las familias. Por un lado, una de las principales demandas era el retiro de escombros. Recordemos que el Ministerio de Obras Públicas más o menos cuantifica que la cantidad de toneladas de escombros son más de 85.000 toneladas y ya llevamos cerca de 50.000 toneladas que han sido retiradas, es decir, un trabajo bastante expedito. En las informaciones oficiales podemos ver que en el caso de Villa Alemana ya se hizo un retiro total de escombros y el avance tanto en Viña como en Quilpué es bastante sustantivo. Además, ha estado la línea de ayudas para la reposición de servicios básicos, esto es la incorporación de electricidad, de servicios sanitarios y de agua, que son condiciones mínimas para resguardar la dignidad de la vida de las personas. Y complementariamente a esto, la semana pasada pudimos anunciar por un lado el paquete de ayudas de atención social temprana dirigido a poblaciones que pueden estar expuestas a mayor vulnerabilidad, personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas que puedan llegar con dignidad a iniciar el año escolar que sabemos que está a la vuelta de la esquina. Y por otro lado, el día viernes en conjunto con el presidente Gabriel Boric ya anunciamos cuáles van a ser las soluciones de vivienda transitoria. Y estamos con este paquete de medidas procurando poder abordar la diversidad de necesidades que surgen en este contexto y avanzando también en darle certeza a las familias, que es lo relevante como parte de las acciones conjuntas que hemos desarrollado entre todas las instituciones públicas, con el apoyo de los voluntariados y, por cierto, también con el apoyo de los municipios. En cuanto a las ayudas, subsecretaria, hoy día algo aclaraba la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, en torno a que no son incompatibles poder recibir ciertos bonos. Por ejemplo, si uno recibe el bono de recuperación, de todas formas podría postular recibir el bono de bolsillo familiar electrónico. Hay dudas en la población muchas veces acerca de esto, por ejemplo, de ya si recibo un beneficio, quizás tengo bloqueado la opción de poder acceder a otros, también dado el nivel de perjuicio de cada una de las familias. Si nos puede explicar eso también, que es muy importante para que la gente que no sepa todavía o que tenga las dudas pueda aclararlo. Ivo, muy buena pregunta y ahí para poder aclarar las dudas. Como bien señalaba la vocera de gobierno, efectivamente no hay incompatibilidad en los beneficios porque buscan resolver diferentes necesidades. El bono de recuperación lo que busca es poder dar un primer auxilio económico de libre disposición para que las personas puedan hacer las primeras compras básicas, vestuario, algunos implementos para poder cocinar, alimentos, entre otras cuestiones. Se llama el bolsillo de recuperación para los enseres, ¿no? Posteriormente está también las ayudas dirigidas a la vivienda transitoria. Ya hemos anunciado el bolsillo electrónico que está dirigido a aquellos hogares que tienen baja, moderada afectación y que corresponde a 50 UFs. Ambas ayudas no son incompatibles porque buscan diferentes propósitos. Uno, la recuperación inicial y otro, poder contribuir también con la reparación de la vivienda. Y en tercer lugar, hemos anunciado los bonos de acogida, que son para aquellas personas que, habiéndolo perdido todo y haber tenido una gran y alta afectación, también requieren poder financiar alguna ayuda, algún sitio, alguna habitación en el cual puedan vivir mientras se producen la serie de soluciones habitacionales, tanto en el proceso de ayudas tempranas como posteriormente en el proceso de reconstrucción. Este bono tampoco va a ser incompatible tanto con el bono de recuperación como con otras ayudas. Por ejemplo, también tenemos el bono de apoyo a la vestimenta escolar. Como les había mencionado, para nosotros ha sido prioritario darle dignidad a las personas que lo han perdido todo en esta catástrofe. Y es por eso que hemos establecido que todos los niños y niñas y adolescentes afectados en edad escolar puedan recibir un apoyo económico dirigido exclusivamente a darle vestimenta escolar en pos de que puedan iniciar su año escolar con dignidad, con seguridad y con tranquilidad. Entonces, el paquete de ayudas lo que buscan es poder ir distinguiendo cuáles son las necesidades y cómo nosotros
como Estado vamos a ir avanzando en resolverlas. Y por eso es importante que se pueda despejar. Invitamos a todos los que nos están viendo a que puedan transmitirle a las personas que no son incompatibles porque buscan resolver diferentes necesidades. Necesidades de primera necesidad como enseres, necesidades referidas a la vivienda, otras para poder evitarlos en términos de la exposición a la vulnerabilidad. Esa diversidad es la que nos permite poder ir avanzando en un catálogo completo porque sabemos que el bienestar y su completitud ha sido afectado producto de esta catástrofe. Subsecretaria, otro de los temas, nosotros lo abordábamos al inicio de la presentación de esta entrevista, tiene que ver con la falta de voluntarios. En el primer momento, cuando esta tragedia afectó con fuerza, por supuesto, a la región de Valparaíso, muchas personas llegaron. Quizás no era el momento, efectivamente, para poder realizar estos trabajos, pero ahora, ante esta remoción de escombros, para poder continuar con los procesos de reconstrucción más adelante, han faltado mano de obra que pueda sumarse al trabajo que se está realizando ahí. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? ¿Dónde pueden ir estas personas? ¿Se tienen que inscribir en algún lugar? ¿Qué necesitan? Sí, bueno, primero que todo nosotros bien sabemos que a los chilenos y chilenas nos caracteriza la solidaridad y en estas situaciones va a ser fundamental que cada uno podamos ver la forma de poder contribuir, sea como voluntario, sea contribuyendo también al Fondo de la Reconstrucción, donde podemos aportar de diferente manera. Y particularmente en el caso del voluntariado, efectivamente los primeros días vimos una alta convocatoria que fue también conducida producto con el Instituto Nacional de la Juventud. Y hacemos un llamado a todos los jóvenes que nos están viendo, que quieran contribuir con el proceso de recuperación, de rehabilitación del territorio, que puedan visitar los canales oficiales del Instituto Nacional de la Juventud, en el cual están los llamados para el voluntariado. Sin duda, se requiere apoyo en el retiro de escombros, pero también, por ejemplo, en el empaquetamiento de las ayudas alimentarias que están llegando para poder conformar cajas de ayuda u otras labores, ¿no? Las manos nunca van a faltar y por eso hacemos un llamado nuevamente a que puedan visitar los canales del Instituto Nacional de la Juventud y que podamos que estos más de 2.000 voluntarios y voluntarias que ya han participado puedan duplicarse y hacer sentir a las familias que todo Chile está muy atento, que no los vamos a olvidar y que vamos a estar acompañándolos en este proceso de recuperación de su bienestar. No hay duda, subsecretaria, que la gran mayoría de los chilenos, de las personas que habitan en nuestro país, han estado muy preocupados por esta tragedia, pero no faltan los inescrupulosos que se aprovechan, lamentablemente también en medio de estas catástrofes, de aumentar precios, de cobrar el doble por bidones de agua, por materiales de construcción. ¿Cuál es el catastro que ustedes hacen de eso? ¿Han tenido un seguimiento acerca de eso, de personas que estén evidentemente aprovechándose de la desgracia del resto para poder generar mayores ingresos? ¿Cómo han podido trabajar con eso? Porque lamentablemente no faltan las personas que se aprovechan de en estas instancias. Así es, Ivo. Es lamentable que tengamos que también denunciar muchas veces intentos de estafa que se han querido levantar. En un inicio era referido a la FIBE, se habían habilitado algunos links o informativos de que por vía telefónica se podía complementar la FIBE. Nosotros fuimos enfáticos en decir que nos parecía tanto impresentable, pero sobre todo reforzar que la FIBE se aplica de manera presencial. Y actualmente también estamos recibiendo algunas denuncias y tenemos algunos canales de consulta que nos gustaría compartir con quienes nos están escuchando. Nosotros hemos habilitado una línea telefónica que es 800-104-777, opción 3, para que la ciudadanía pueda, uno, consultar por los beneficios, por el estado de su ficha FIBE y también poder levantar denuncias. En términos digitales, también en el portal de nuestro ministerio está en los portales de denuncias para poder recopilar cualquier irregularidad. Sabemos que los ciudadanos y ciudadanas pueden denunciar y hemos habilitado estos canales porque nos parece totalmente impresentable que hayan personas que se aprovechen de esta tragedia, del malestar y dolor de las familias para sacar provecho propio. Y es por eso que es fundamental que ciudadanamente conozcamos estos canales, que los podamos difundir y también utilizar. En las próximas semanas, subsecretaria, se debería presentar este plan de reconstrucción ya a mediano plazo, más para largo plazo también. Quería saber si nos podía contar algunos detalles, quizás de medidas que van a estar incluidas dentro de este plan y también saber cuál es la proyección que ustedes hacen. El día de hoy, por ejemplo, en cuánto tiempo, evidentemente no es algo que vaya a ser certero, pero podríamos ver ya las viviendas, algunas viviendas definitivas. Viene el invierno, un invierno que posiblemente sea muy lluvioso también. Lamentablemente tenemos que acostumbrarnos en el verano, a altas temperaturas, incendios. Lamentablemente en el invierno también la cantidad de agua que cae, lo vimos el año pasado. ¿Cómo proyectan este plan de reconstrucción?
Sí, a ver, lo primero quizás reforzar en materia de ayudas tempranas es que justamente le hemos puesto celeridad al proceso de las soluciones de vivienda transitoria. Y esto porque sabemos que ya avanza el año, vienen las épocas más frías y es importante que las familias tengan la tranquilidad de que puedan tener un techo mientras que ocurre el proceso de la reconstrucción. Aquí hemos sido muy claros, ¿no? Un primer momento es el proceso de habilitar el territorio y dar las primeras respuestas. Y mientras que ocurre este proceso tenemos que tener una diligencia, una capacidad de coordinación y entregar certidumbres. Es por eso que los invitamos a revisar todas las soluciones de materia de vivienda transitoria. Y como tú bien señalas, Ivo, efectivamente el proceso de reconstrucción va a requerir otra temporalidad. Va a requerir también comunicarse con el territorio, reconocer cuáles son las inquietudes que tienen respecto a la diversidad de soluciones. Nosotros sabemos que si es que algo ha caracterizado esta emergencia es que es muy diverso los territorios que han sido afectados. Hay algunos barrios consolidados, algunos campamentos, edificios, viviendas de diferente naturaleza y ubicaciones geográficas también muy diferentes. Y es por eso que es fundamental que el proceso de reconstrucción, tal como ha señalado la ministra Touro, sea responsable, sea resiliente y también tenga una orientación a pensar el desarrollo urbano de estos sectores, de estos barrios, en pos de poder resguardar también a las eventualidades de las crisis climáticas que estamos padeciendo. Y es por eso que para nosotros es importante reforzar, ¿no? Hoy estamos concentrados en las ayudas tempranas, en darle certeza, claridades a las familias, por eso estamos también desplegando fuertes operativos territoriales. Acá tengo algunos de los informativos que vamos a ir entregando durante los próximos días para que todas las familias sepan muy bien cuál es la ruta que van a recibir respecto a las ayudas y poder anticipar esto también posteriormente con el proceso de reconstrucción. Certeza, tranquilidad y sobre todo mucho apoyo por parte de la coordinación estatal han sido los sellos que nosotros hemos querido imponerle en el abordaje de esta emergencia. Subsecretaria, estas catástrofes generalmente también dejan en evidencia o nos muestran una cruda realidad que existe en nuestro país que tiene que ver con las personas que viven en campamentos, en tomas, en lugares no habilitados finalmente, que han sido el único lugar donde han podido levantar algunas casas para poder vivir efectivamente. Y queda más a la vista cuando los procesos de ayuda finalmente hay que hacer estos catastros de las viviendas, de los propietarios de los mismos terrenos de las viviendas. ¿Qué pasa con los catastros de las familias que tenían sus casas en campamentos, en Quilpué, en Viña del Mar, en sectores afectados, que no figuran dentro de este catastro que tiene el Ministerio de Vivienda? ¿Cómo avanza ese proceso también, que a la vez es muy importante y hay gente que también necesita ayuda en lo inmediato? Sí, al respecto, primero señalar lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Ninguna familia va a quedar desprovista de techo. Y es por eso que el conjunto de ayudas de vivienda transitoria van en esa orientación, ir reconociendo cuál es la diversidad de la situación en la que se encuentran e ir generando soluciones oportunas y efectivas. El día viernes presentábamos la primera vivienda de emergencia con mucha celeridad que fue instalada por Senapred porque el territorio lo permitía. Hemos visto que en otros territorios no va a ser posible poder instalar viviendas de emergencia y por tanto hemos señalado y creado los bonos de acogida, ¿no? Entonces es importante transmitir esa certeza de que ninguna familia va a estar desprovista y que las soluciones también van a ser adecuadas en función del territorio y la situación en la que se encuentran. Segundo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya llevaba un trabajo bastante arduo y largo con los campamentos que estaban afectados y es por eso que todos los procesos que ya estaban iniciando se van a empalmar con los procesos de reconstrucción. Y en los nuevos territorios también vamos a poder ir definiendo cuáles van a ser las soluciones transitorias y eventualmente cómo van a continuar en el proceso de reconstrucción. Y en tercer lugar, señalar algo que ha sido bien virtuoso este proceso, tanto como ha sido la aplicación de la ficha básica de emergencia, también la aplicación de los catastros del MIMBU al utilizar nueva tecnología han tenido mucha celeridad. Se utilizaron tecnologías como drones, cuestionarios abreviados que nos han permitido ir conociendo la magnitud y la diversidad de techos, de viviendas que han sido afectadas y con esa información también podemos tomar mejores decisiones. Y es por eso que el trabajo coordinado que estamos haciendo a nivel estatal nos permite orientar que, por un lado, todas las familias tengan ayuda y, por otro lado, que podamos distinguir cuál es el tipo de ayudas que cada uno de las familias, en función de su situación, pueden recibir. Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales, muchísimas gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. De más está decirle, por supuesto, muchísimo ánimo, fuerza para el trabajo que viene no solo para el gobierno, sino también para todas las familias, para los voluntarios, y que pueda hacer un último llamado también para aquellos que quieran ser parte de esta causa, de poder solidarizar con quienes lo perdieron todo, aportando con poder remover escombros, sellando cajas, como usted dice, en las reparticiones, los mismos albergues,
si puede hacer este último llamado que es muy importante, sobre todo para los jóvenes que muchos de ellos están en vacaciones todavía y podrían estos últimos días volcarse a ayudar, por supuesto, a la región de Valparaíso. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos están viendo y aprovechamos de hacer este llamado muy sentido. Es importante que como país nos unamos con un único propósito, hacer que los territorios que han sido afectados por la emergencia puedan levantarse, que sientan la solidaridad de los chilenos y las chilenas y la capacidad de responder de manera oportuna. Desde el Estado estamos trabajando de manera muy coordinada y expedita y sabemos también que los chilenos y las chilenas cuando son convocados para actuar solidariamente están presentes. Es por eso que hacemos un llamado a los jóvenes, a las jóvenes que nos están viendo, que se animen, que se sientan convocados a los procesos de voluntariado que está liderando el Instituto Nacional de la Juventud y que participen en la diversidad de tareas. Y también a los padres y madres que nos están escuchando, por un lado, que puedan informarse en los canales oficiales de lo que estamos desarrollando como Estado y por otro lado también que puedan revisar el Fondo de Reconstrucción para ver si pueden aportar de alguna manera a levantar estos territorios, acompañar estos territorios y sobre todo a demostrar nuevamente lo solidario y activo que es Chile cuando un compatriota lo necesita. Subsecretaria Francisca Gallegos de Servicios Sociales, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Ivo. Buenas noches a todos. Y nosotros continuamos revisando informaciones. El gobierno insistió en la ilegalidad de la autorización otorgada por el juez Daniel Urrutia para que reos peligrosos de la cárcel de alta seguridad puedan acceder a videollamadas. En medio de esta polémica, el magistrado además denunció haber recibido graves amenazas anónimas, una materia que se denunció precisamente a la Fiscalía y que preocupa a la Corte Suprema. Belén Saldías con el informe. Volvía de sus vacaciones y lo que quedaba era ponerse al día, sobre todo con lo que ha pasado en las últimas jornadas en el Poder Judicial. Lo último fue la polémica decisión del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas a reclusos peligrosos que se mantienen en la unidad especial de alta seguridad. Es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión. Postura que el gobierno ha mantenido desde un inicio, apuntando a una supuesta ilegalidad en la decisión del magistrado, lo que debe resolver la Corte de Apelaciones tras un recurso de hecho interpuesto por Gendarmería, que argumentan que la autorización de videollamadas era grave. Incluso se apuntó a las conexiones con el tren de Aragua de los reclusos. Las críticas han surgido desde todos los sectores, incluso desde la UDI. Llamaron a suspender o expulsar al juez de sus funciones. No puede sobrepasar el tema más importante para el país, que es la seguridad nacional. Y nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es suspensión y, como son tantos los hechos, expulsión. Esta persecución iniciada particularmente por la oposición que busca expulsar del Poder Judicial al juez Urrutia tiene más un raciocinio propio de épocas pasadas en nuestro país que el respeto irrestricto a la separación de funciones y al Estado de Derecho. Persecución que acusan algunos, ya que el magistrado realizó parte de las tareas que deben desarrollar los jueces de garantía, como por ejemplo la visita mensual a reclusos, contexto en el que se otorgó esta autorización. Dar aplicación a una norma que es el artículo 150 que establece que a los privados de libertad que son de su tribunal, que su tribunal tiene privados de libertad sometidos al régimen de prisión preventiva, él debe realizar la visita, tomar los requerimientos de él y él debe garantizar que se estén respetando las reglas mínimas para efectos de lo que es la reclusión. Este lunes la Corte de Apelaciones debía proveer el informe entregado por el juez Urrutia, donde además de dar sus explicaciones del caso, también informó sobre amenazas en su contra. Todos los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, principalmente por el alto calibre de estas. Se presentan y se ponen en conocimiento del fiscal Héctor Barros, en quien lleva las investigaciones. El fiscal Barros ya decretó medidas de protección y decretó las primeras diligencias, y básicamente ahora lo que corresponde es determinar quiénes son los responsables de las
estas amenazas para presentar las querellas, en definitiva, en contra de todos y cada uno de estas personas, porque son amenazas en términos generales, si bien están dentro de la investigación, pero son bastante violentas. Amenazas desde cuentas anónimas en redes sociales, en donde el magistrado es bastante activo, que no solo lo incluían a él, sino que también a su familia. Además, los autores contaban con vasta información personal. Efectivamente, en mucha oportunidad en el Pleno es un asunto que preocupa a la Corte Suprema, en cuanto que todos los jueces, las juezas de los diferentes tribunales del país tienen que tener la máxima tranquilidad para poder desempeñar sus funciones. Sobre las amenazas a cualquier autoridad pública, el Ejecutivo siempre ha sido enfático. Yo supongo que si esas denuncias las ha recibido el juez Urrutia, han sido oportunamente comunicadas a la autoridad respectiva, que sería el Ministerio Público, para estos efectos. El Ejecutivo no tiene constancia en antecedente de eso y la autoridad competente es el Ministerio Público con ese fin. Una controversia que por lo pronto no se resolverá, ya que en el mejor de los casos se espera que recién al próximo lunes la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones pueda revisar la causa que involucra al juez Daniel Urrutia y decidir qué pasará con las tan polémicas videollamadas. El director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, presentó su renuncia. Su salida se da tras la polémica por la propuesta para comprar 22 automóviles de la marca Lexus de alta gama para los ministros de la Corte Suprema por un total de 1.300 millones de pesos. Una decisión que la semana pasada el máximo tribunal del país decidió dejar sin efecto. Ahora serán los mismos ministros de la Corte Suprema quienes van a tener que decidir si aceptan o no la renuncia de Guzmán. Esto en una sesión extraordinaria que quedó agendada para este miércoles 21 de febrero. Y La Moneda desestimó una vez más los dichos del ex seremi de Vivienda contra el jefe del segundo piso, a quien acusó de omitir información del caso Convenios al presidente de la República. Esta semana, Miguel Crispi presentará declaración ante la justicia junto a la jefa de presupuestos, Javiera Martínez, y el ex ministro Giorgio Jackson. La nota es de Estefanía Bustamante. En casi 8 meses, una y otra vez se han instalado las dudas en La Moneda sobre cuándo y cómo se enteró el jefe de sus asesores sobre el caso Convenios. ¿Se ha vuelto una carga la permanencia de Crispi en La Moneda? ¿Hay alguna autocrítica de parte del gobierno sobre cuándo se enteraron finalmente de este caso? Esto es como un déjà vu. Déjà vu que revivió desde la cárcel el ex seremi de Vivienda tras acusar otra vez a Miguel Crispi de omitir información al presidente cuando el caso aún no era público. Acusación que constantemente ha sido descartada por el gobierno y por el propio asesor. Cada cierto tiempo se nos pregunta sobre las opiniones y declaraciones de una persona que está en un proceso de investigación, y la verdad es que no vamos a agregar nada nuevo porque no hay nada nuevo que agregar. Y como ustedes saben, el asesor del segundo piso está hoy día con su abogado respectivo, hay una investigación. Miguel Crispi tiene su abogado particular, es al cual se ha referido respecto a las investigaciones. El Ejecutivo no tiene nada que referirse respecto a la situación sobre la investigación que se está llevando en su contra. Discurso unificado para enfrentar el caso. Y con esa misma distancia, la defensa de Crispi sostiene que las acusaciones no ofrecen nuevos elementos. Por eso se enfocarán en la investigación que sacó al jefe de asesores del caso Democracia Viva, donde deberá entregar su versión de los hechos ante el fiscal de Antofagasta. 8 meses donde todavía no sabemos si La Moneda sabía o no sabía, no sabemos si tienen responsabilidad. Y lo que nos parece más grave es que, sobre todo las últimas declaraciones de Contreras, es que Miguel Crispi, que está en el corazón de La Moneda, sigue ahí como una mochila pesada. La permanencia o no permanencia de Miguel Crispi es una decisión del presidente. Lo complicado es que este es un tema que está pendiente porque se cometió un error, se hizo algo mal y esto va a seguir penando mientras nosotros no resolvamos esto. Solución que no llega a pesar de que en 2 ocasiones el asesor presidencial aclaró que se había enterado por un rumor. No solo una mala respuesta a juicio de la derecha, sino que también insuficiente, dada su negativa inicial a comparecer ante el Congreso. Van a contar con el apoyo porque, claro, yo lo he dicho siempre, incluso cuando fue requerido por primera vez por la Cámara de Diputados, el que nada hace, nada teme, hay que ir a las instituciones a aclarar las circunstancias, y si él mantiene lo que ha señalado públicamente, esperemos las resoluciones en los procesos judiciales. Espero que Miguel Crispi esta vez diga la verdad, porque en el Congreso nos mintió a la cara.
Es lamentable que él permanezca en su cargo. Es un verdadero estorbo para el diálogo entre la oposición y el gobierno. Una vez por todas él tiene que salir, pero también decir la verdad y asumir la responsabilidad que tiene en este grave caso de corrupción. Caso donde hay una querella de 2 republicanos que en agosto ampliaron su acusación por malversación de caudales públicos no solo a Miguel Crispi, también a la actual jefa de presupuestos, Javiera Martínez, y al exministro Giorgio Jackson, todos militantes de Revolución Democrática. Esta declaración será importante para descartar toda participación del señor Jackson en el llamado caso Convenios y así demostrar que la querella de los diputados republicanos no fue más que una maniobra política. Cuando el motivo por el cual una persona está siendo imputado es una querella de 2 diputados republicanos donde no han presentado ningún antecedente, no podemos caer en el error de vincular a personas si es que no hay responsabilidades al respecto. Y quienes se han visto involucrados en este hecho han prestado los antecedentes y el presidente ha determinado si es que eso corresponde a su salida del gobierno o no en este caso. Salida que, por ejemplo, le costó al ex seremi de Vivienda, a quien la Fiscalía determinará este martes si sigue o no en prisión preventiva. Mientras que el jueves y viernes el fiscal jefe de Antofagasta viajará hasta Santiago para tomar las declaraciones de Giorgio Jackson, Javiera Martínez y Miguel Crispi. Aguas Andinas anunció el corte parcial del suministro en 3 comunas de la región metropolitana. La suspensión del servicio hídrico será a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este miércoles en algunos sectores de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia y Lo Prado. Las autoridades informaron que para aplacar la suspensión del suministro se instalarán 22 puntos de entrega de agua y 4 camiones aljibe estarán a disposición de los vecinos de estas 3 comunas afectadas. Desde Aguas Andinas aclararon que el corte de 14 horas responde a trabajos de renovación de infraestructura esencial para el funcionamiento de la red potable. La suspensión del servicio hídrico será en las comunas de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia y este se extenderá por 14 horas este próximo miércoles 21 de febrero, entonces desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Durante las horas que el servicio esté suspendido, les contábamos, van a estar instalados entonces estos puntos de entrega de agua, de camiones aljibe para los vecinos de las comunas afectadas. ¿Y dónde son estos lugares de entrega? Principalmente Avenida Costanera Sur con Las Torres, Mapocho Norte con Lanzarote, Avenida San Pablo con San Pablo Interior y Avenida San Pablo esquina Los Canelos. Y los gastos comunes han aumentado respecto al año pasado en casi todas las regiones del país. Una consecuencia del alza del costo de la vida y que afecta al presupuesto familiar de miles de personas que viven en edificios y en condominios. El informe es de Francisca Suárez. Esta fue la publicidad que, para bien o para mal, dio bastante que hablar hace algunos días, generando críticas por parte del Colegio de Administradores. Pero más allá de la polémica, hay algunos que sí se sienten identificados con los altos precios que deben pagar por sus gastos comunes. Ha aumentado a lo mejor unos 15.000 pesos y yo creo que ha sido bastante complejo, sobre todo considerando que somos estudiantes y cada peso duele mucho. Que suban los gastos comunes, los precios que tenemos, para cualquier persona es mucho. En nuestro último informe trimestral de vivienda, correspondiente al 4º trimestre del 2023, hemos observado un incremento importante en los gastos comunes y este aumento particularmente es consecuencia del aumento de los costos de salario y los servicios terciarizados necesarios para el mantenimiento de las propiedades. Y de acuerdo a los datos de Portal Inmobiliario, esta sensación estaría justificada ya que al menos en el Gran Santiago se ve un aumento del 8,4% en los precios en el segundo trimestre de 2023. Han aumentado drásticamente, claro, me afecta muchísimo porque ya uno tiene presupuestado un monto. Los gastos comunes han sido exponencialmente creciendo a raíz de los años normalmente. Yo llevo aquí viviendo como 15 años y ahora subí unos 10.000, 15.000 pesos. Las alzas en los gastos comunes, por grandes o pequeñas que sean, se hacen sentir en el bolsillo de las personas. Pero, ¿por qué ocurre este aumento? Estos gastos comunes cubren varias cosas en los departamentos y en los condominios. Generalmente el mantenimiento de las áreas comunes, los sueldos del personal. La inflación del año ha jugado un papel obviamente súper importante en este incremento, afectando directamente a los costos asociados a los servicios y por ende obviamente el monto final de los gastos comunes han ido en incremento. Pero adicionalmente hay muchas cosas que no estuvieron antes y que ahora sí están.
Los edificios necesitan cuestiones de las cuales están obligados por ley. Tienes que hacer inspecciones obligatorias, tienes que hacer certificaciones obligatorias. El personal de seguridad tiene que hacer los cursos OS10. En gran parte de las comunas del país, los gastos comunes subieron durante 2023. Según el estudio de Portal Inmobiliario, las comunas de la región metropolitana donde más subieron los gastos comunes fue Cerrillos, Conchalí, San Bernardo, La Reina y Peñalolén. Mientras que los gastos comunes más elevados son Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Colina y Providencia. En línea con eso, la proporción del costo de los gastos comunes siempre va a ir asociado a los servicios y comodidades asociadas a cada edificio, lo cual define cada comunidad y su administración. Esta comunidad no ha aumentado. Mantenemos un monto fijo ya hace varios años. Y bueno, con ese monto son pocas las cosas que se pueden lograr. El primer concepto que hay que tener muy claro es que el gasto común es la suma de todas las cosas necesarias para la marcha del edificio, de acuerdo con las necesidades del edificio y de acuerdo con la ley. En resumen, mientras el costo de la vida siga aumentando, lo más probable es que los gastos comunes de donde vive también lo hagan. Por eso es muy relevante que al momento de elegir dónde va a vivir, tenga conciencia de cuánto tendrá que pagar por este concepto para no sobrecargar el presupuesto familiar. Llegó el momento de revisar las noticias internacionales y para eso está con nosotros Laura Soto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ivo? Buenas noches y vamos a partir inmediatamente en lo que está sucediendo con este conflicto diplomático entre Brasil e Israel, al momento en que el gobierno de Netanyahu decide declarar como persona non grata a Luis Inácio Lula da Silva, lo cual él ha respondido llamando a consultas a su embajador brasileño en Israel. Esto no significa el quiebre de las relaciones diplomáticas todavía entre ambos países, pero aún así que eleva bastante las tensiones luego de comentarios bastante polémicos por parte del presidente brasileño, que todo eso y más, todos los detalles, los vamos a ver en la nota de Cristina Avilés. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar a los judeos. Fueron las palabras que hicieron estallar una bomba diplomática entre Brasil e Israel. El presidente Luis Inácio Lula da Silva se encontraba este domingo de visita en Etiopía cuando comparó las acciones del gobierno de Netanyahu en Gaza con el holocausto judío. La respuesta de Tel Aviv no tardó en llegar. Un día después lo declaró como persona non grata, con lo que el mandatario brasileño ya no es bienvenido en territorio israelí hasta que se retracte. ¿Qué no están viendo que en la franja de Gaza no hay una guerra? Hay un genocidio, no es una guerra entre soldados y soldados, es una guerra entre un ejército altamente entrenado y mujeres y niños. El jefe de Estado apuntaba así también en contra de los países que han decidido suspender sus fondos a la agencia de la ONU que apoya a los palestinos, luego de que Israel acusó a los empleados de estar involucrados con Hamas. En un comunicado, el primer ministro israelí señaló que Lula ha deshonrado la memoria de 6 millones de judíos asesinados por los nazis. Pero no solo eso, el gobierno de Netanyahu también convocó al embajador de Brasil en Israel, Frederico Meyer, al Museo del Holocausto en Jerusalén para dejar clara su postura. Es una vergüenza y una desgracia, y es un grave ataque antisemita contra el pueblo judío y el Estado de Israel. Y nosotros, como pedí transmitir al presidente Lula, no olvidaremos ni perdonaremos. Y lo declaro en mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, persona non grata en Israel, mientras no pida disculpas y se retracte. En respuesta, Brasilia llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv, quien retornará este martes a su país de origen. Además, el canciller brasileño convocó en Río de Janeiro al embajador israelí. El asesor de Asuntos Internacionales del mandatario, Celso Amorín, calificó de absurda la decisión de Israel y aseguró a CNN Brasil que Lula no va a disculparse. Una autoridad de un país debe tener mucho cuidado siempre en la manera en que se expresa de otro país. Siempre se ha defendido la autonomía de los pueblos, las definiciones internas en los conflictos que se vayan sucediendo. Y acá creo que Lula excedió un poco ese rol. Podrían llegar
a terminar con las relaciones bilaterales que hay entre ambos países. En medio de este conflicto diplomático, un miembro del gabinete de guerra israelí advirtió a Hamás que ampliarán sus operaciones militares en la ciudad de Rafah si es que estos no liberan a los rehenes antes del Ramadán, mes sagrado para los musulmanes que se estima que comience el 10 de marzo. En paralelo, la mayoría de los países pertenecientes a la Unión Europea han apoyado una declaración para exigir una pausa humanitaria inmediata en Gaza que conduzca a un alto al fuego sostenible. Se trata básicamente de la misma declaración en la que le pedimos al gobierno israelí que no emprenda acciones militares en Rafah, porque eso empeoraría una situación humanitaria ya de por sí catastrófica. No veo intenciones de reales mediaciones, no veo que se concluya siquiera si eventualmente Hamás liberase a los rehenes. Y solo va a concluir cuando Israel tome todos los territorios de la franja de Gaza y termine toda opción de autonomía del pueblo palestino. Según reporta Reuters, Estados Unidos está preparando un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, por primera vez, pediría, por parte de Washington, un alto al fuego temporal en la guerra, todo en un contexto en que aumentan las críticas contra Israel por su ofensiva en Gaza, cuando ya se registran más de 29.000 muertos en el enclave palestino. Aquí lo que reportan que generó bastante molestia por parte del gobierno brasileño es que precisamente lo que hizo Israel fue convocar al embajador de Brasil en Israel al Museo del Holocausto, lo cual está fuera de lugar, dicen ellos, porque normalmente se hace en la Cancillería esta convocatoria cuando generalmente se producen estos conflictos diplomáticos, y haberlo hecho en el Museo del Holocausto lo califican como un espectáculo. Sí, de hecho, te iba a comentar que Lula, desde que volvió a asumir como presidente de Brasil, ha tenido muchas opiniones en torno a política exterior. De hecho, acá en el mismo continente, recuerdo una cuando dijo que la situación de los derechos humanos en Venezuela se trataba de una construcción narrativa solamente, algo que evidentemente estuviese pasando. Eso generó que presidentes de la región, incluido el presidente Boric, le contestaran inmediatamente en Brasil, haciendo un punto ahí. Y también cuando en la CELAC, Unión Europea, el año pasado en Bruselas, se firmó este acuerdo que condenaba lo que sucede en Ucrania a raíz de la guerra con Rusia, tildó al presidente Boric de ansioso, que la ansiedad y la juventud hacía que él se expresara de esa forma en el discurso que fue público finalmente ante el plenario de la CELAC UE. Así que ha vuelto Lula da Silva, una vez que toma el poder nuevamente, con muchas declaraciones y opinando muchísimo acerca de Rusia, de Venezuela, ahora lo que sucede en Israel. Sí, ha tenido bastantes polémicas en ese sentido a nivel diplomático. De hecho, con respecto a la guerra en Ucrania, él también generó polémica, por ejemplo, en Estados Unidos, en la comunidad internacional, por equiparar la situación de Rusia a Ucrania como enemigos que están en parejo, ¿no es cierto? Sí. No de que un país está invadiendo al otro. Entonces también eso provocó en su momento bastante polémica, y ahora ya está una de las últimas, aunque va un poco más en la línea a las críticas que ya han ido aumentando por parte de la comunidad internacional sobre esta ofensiva que Israel perpetra en la franja de Gaza, ya con más de 29.000 personas fallecidas en el enclave palestino. Ahora vamos también a otro tema que genera polémica, que es el fallecimiento repentino del líder opositor ruso Alexei Navalny, y esto porque todavía la familia no ha podido acceder al cuerpo del activista ruso. De hecho, lo que se ha informado durante este día es que se le negó la entrada a la morgue a la mamá de Alexei Navalny junto con sus abogados, y es en ese contexto que la vocera del activista político dice de que no van a entregarle el cuerpo de Navalny a su familia hasta al menos 14 días más, porque tienen que seguir desarrollando los exámenes que tienen que ver con la autopsia, y hay con unos exámenes químicos, habla la vocera de Navalny, que tienen que realizar en medio de esta situación, que por cierto aquí también se critica y se apunta en contra del régimen de Vladimir Putin. De hecho, la propia viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, decía también y apuntaba directamente al presidente ruso y le acusaba de que él había sido quien había mandado a asesinar a su esposo en la cárcel donde se encontraba. Recordemos, una cárcel de máxima seguridad por el Círculo Polar Ártico. Esto sucede el día viernes, cuando los servicios penitenciarios rusos dicen de que él se desvanece luego de dar un paseo, y es ahí entonces que se produce su muerte a los 47 años, y caen todas las sospechas de que por el historial de conflicto que han tenido en el pasado, y sabemos que él es el máximo crítico, era el máximo crítico de Vladimir Putin durante muchos años, es que se sospecha de que fue justamente
justamente el presidente ruso que algo tuvo que ver con este fallecimiento, y también más sospechas genera de que todavía no quieran entregar el cuerpo a la familia, mientras también la comunidad internacional pide una autopsia independiente al cuerpo de Navalny. Sí, de hecho desde Alemania están pidiendo esta autopsia independiente también para poder dilucidar qué fue lo que pasó finalmente con Alexei Navalny, que recordemos era el principal opositor a Vladimir Putin. Se da esto también a semanas solamente de que se buscan las elecciones en Rusia, lo que es muy importante también. Vamos a ver de qué manera afecta esto, pese a que los expertos dicen que esas elecciones ya están más o menos ya amañadas, que nuevamente las ganaría Vladimir Putin, pero que esto genera evidentemente un ruido importante al ser el principal opositor y por la historia que tiene Alexei Navalny. Sí, de hecho, del 15 al 17 de marzo son estas elecciones que tú mencionas, que básicamente Putin se presenta sin oposición alguna, porque los opositores más importantes ya sea están encarcelados en el exilio, en este caso fallecidos. Y también comentarte de que ha habido una agitación social en Rusia luego del fallecimiento de Navalny, porque han salido personas a protestar o a rendir honores al activista político, lo cual ha generado la detención de más de 400 personas desde que fallece Navalny en Rusia. Indican justamente una organización de derechos humanos rusa que se han registrado todas esas detenciones, pero que aún así veíamos, por ejemplo, al día de hoy en Moscú, de que la gente todavía seguía entregando rosas, armaba memoriales improvisados en Moscú y también en San Petersburgo. Esas imágenes, de hecho, en pantalla en San Petersburgo, pese a esta represión que está generando el Kremlin con respecto a las personas que le rindan honores al fallecido líder opositor ruso. Así que también una situación que, por cierto, podría generar cierta agitación en un momento en que se den unas elecciones claves en las cuales podría conseguir sin duda otro mandato más el presidente ruso Vladimir Putin. Así que también vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esa situación, que por cierto ha generado bastante polémica no solamente en el interior de Rusia, sino que también en la comunidad internacional. Ahora nos vamos hasta Argentina, porque fíjense de que el país ha registrado su índice de pobreza más alto en 20 años, es decir, desde la última vez que se realiza este estudio en 2004. Son un índice que llega casi al 60% de pobreza en el país. Recordemos que el año pasado también el gobierno de Alberto Fernández había alcanzado más o menos más del 40% de índice de pobreza, y ahora lo que indica este estudio desarrollado por la Universidad Católica Argentina es que este índice ascendió en enero pasado al 57,4% de la población. Como bien les mencionaba, es el porcentaje más alto desde que se inicia este tipo de estudios por parte de esta universidad, el 2014, cuando en ese momento la pobreza alcanzaba el 54%, es decir, en un momento en que también con todas estas reformas económicas que está planteando Javier Milei, que también están generando cierta problemática, ¿no es cierto? Eso es al menos lo que dicen también parte de los críticos, pero el presidente argentino respondía a este estudio y no hacía, se podría decir, algún tipo de mea culpa. De hecho, le echaba la culpa a la casta política. Decía que ellos eran los responsables de este nivel que estamos presenciando, porque de todas formas hay que ser claro también de que la pobreza ya venía aumentando desde el gobierno de Alberto Fernández. Así que también no se puede todavía indicar si es que este salto en la pobreza vendría siendo una reacción de antes o algo que ha sucedido particularmente por las medidas que ha implementado el gobierno de Javier Milei. Sí, es un proceso que esto venía al alza, evidentemente, pero los indicadores dicen que durante los meses de diciembre y enero, que son efectivamente los que asume formalmente como presidente de la República Argentina Javier Milei, esto también ha aumentado exponencialmente. Y de hecho, para ponerlo en números, Laura, este 57,4% de pobreza en Argentina, son 27 millones de personas que son catalogadas como personas pobres, y de esos 27 millones, 7 millones son catalogados como indigentes. Ese es el nivel de tragedia que vive el país trasandino en estos momentos, con 7 millones de personas que son catalogadas como indigentes y con una pobreza que al menos a corto plazo no se ve que pueda reducir sus números o estancarlos al menos. Sí, además con medidas también que han complicado, por cierto, aparte de la población. Por ejemplo, hemos visto que en el caso de las provincias en Argentina hubo también, por ejemplo, un recorte de los subsidios al transporte. Así, por darte un ejemplo, que en el caso de Argentina ellos en el fondo pagan el pasaje con un subsidio que ayuda bastante a bajar esta tarifa, y están acostumbrados a aquello. Y en un momento dado lo que decide el gobierno de Javier Milei es cortarle este subsidio al transporte a las provincias, por ejemplo. Cosas que finalmente, por cierto, que no ayudan a las personas que
que tienen una problemática socioeconómica mucho más baja, entonces también es un índice que hay que estar revisando y cómo sigue avanzando a medida que también comienzan a materializarse parte de las medidas que ya ha implementado el gobierno de Javier Milei desde que asume la presidencia el pasado diciembre. Ahora ya vamos al último tema, nos vamos hasta París porque la Torre Eiffel tuvo que cerrar a los visitantes debido a huelgas que se desarrollan por parte de los trabajadores de este tan conocido monumento que se ubica en la capital francesa. De hecho, esta es la segunda huelga que se realiza en 2 meses en este monumento. Y fíjense que es la misma razón que hace 2 meses, que tiene que ver con críticas con respecto a cómo se gestiona financieramente el monumento y que también advertían ahí parte de los sindicatos que esta huelga podría extenderse. De hecho, en la fachada de la Torre Eiffel se podía ver ahí ese mensaje que anuncia que debido a huelgas está cerrada la Torre Eiffel durante esta jornada en el monumento quizás más famoso que tiene Francia. Y también ahí lo que explicaban, por ejemplo, los sindicatos es que decían, por ejemplo, que tenían un modelo de negocios que inflaba el número de visitantes futuros y también lo que indicaban es que pedían aumentos de sueldo con respecto a estas protestas que se desarrollan, aumentos salariales proporcionales, dicen, a las ganancias por ventas de boletos y a las mejorías también en el mantenimiento del monumento. Que es muchísima plata, que es muchísimo el dinero que se recauda. Efectivamente, este es el epicentro, el monumento más grande de la ciudad de París, de la capital de Francia. Y ojo que este año hay los Juegos Olímpicos. También. La sede de los Juegos Olímpicos es París, precisamente. Va a llegar muchísima gente, entre deportistas, las distintas delegaciones, por supuesto, de deportistas, pero también los turistas, los que siguen los deportes desde Europa, se van a concentrar en Francia, y también del resto del mundo, las personas que van a ver efectivamente esta competencia que dura cerca un poco menos de un mes, 3 semanas, los Juegos Olímpicos. Así que vamos a ver de qué forma repercute esto, porque como tú dices, va a llegar muchísima más gente, el turismo va a ser mucho más grande y habrá que ver si es que estas paralizaciones se producen o se coinciden, algo que ha tratado el gobierno de Francia de evitar, con este evento masivo de mitad de año. Claro, porque sin duda que las visitas a la Torre Eiffel mueven mucho dinero en la capital francesa y, por cierto, en una fecha en que va a llegar muchísima más gente, podría repercutir ahí en la economía de la capital. Así que vamos a estar bien atentos a cómo se desarrollan estas huelgas si es que se extienden en la Torre Eiffel. Ahí están las noticias internacionales junto a Laura Soto. Y junto a Laura nosotros nos vamos a una nueva pausa acá en CNN Prime, pero que es en la sintonía de nuestro canal porque tenemos aún más informaciones. Estamos de vuelta para contarles que la delegación presidencial de la Araucanía encabezó un nuevo comité policial regional, enfocado esta vez en los incendios forestales que afectan a la zona y que han afectado a más de 5.700 hectáreas. En esta instancia, las autoridades regionales destacaron los avances realizados en materia de prevención de incendios forestales, asegurando que la cantidad de superficie afectada por el fuego disminuyó en un 90% con respecto al año pasado. El delegado José Montalva precisó que esta cifra no es considerada un triunfo, pero sí un indicador de que van por el camino correcto. Además, se entregaron detalles sobre las detenciones por incendios provocados, habiendo hasta el minuto 17 personas aprehendidas, 13 de ellas formalizadas. Son 20 las comunas que permanecen en alerta roja por estos siniestros. Tenemos toda la provincia de Malleco con alerta amarilla por simultaneidad de incendio, también la comuna de Imperial, también tenemos la comuna de Traiguén, Victoria, Purén, Ercilla y Lonquimay con alerta roja que se mantiene, y toda la región de la Araucanía con alerta temprana preventiva por altas temperaturas. La afectación de hectáreas es muy, digamos, considerablemente menor. Estamos hablando de un 90% menos, más de un 90% menos de afectación que el año anterior a esta misma fecha. Y eso es un avance que se ha hecho en un trabajo coordinado.
En ese sentido, Carabineros de Chile detuvo a una mujer que habría provocado un incendio forestal en la comuna de Traiguén, luego de quemar una vivienda de material ligero tras una discusión con su pareja. El siniestro consumió 50 hectáreas y debido a la rápida propagación amenazó a varias viviendas colindantes. La detenida pasó a control de detención este lunes y se espera que mañana el Ministerio Público defina las medidas cautelares en su contra. Bueno, ese procedimiento se generó el día de ayer, en hora de la tarde, en la comuna de Traiguén y fue pesquisado rápidamente por el comisario de la unidad que efectuando un patrullaje preventivo por las inmediaciones, advierte la presencia de un humo, rápidamente entrevistan a algunas personas que propiciaron en calidad de testigos y con esos antecedentes, al ser una persona conocida de los carabineros, se procedió a su detención en las inmediaciones. Lamentablemente este fuego se propagó por la línea férrea y afectó a algunos otros predios colindantes, pero la detención ya fue desarrollada. Y así finalizamos esta edición de CNN Prime. Ustedes sigan la sintonía de nuestro canal, por supuesto. Ya viene CNN Tiempo, luego Democracia y luego nos volvemos a reencontrar en Última Mirada. Lunes 19 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.